Hola, gracias por estar aquí. Pues yo les voy a hablar un poco de la diversidad genética y a lo largo de lo que he ido estudiando, cómo es que la comprendo y por qué es tan importante ante el cambio climático. La diversidad genética es uno de los estimadores de estos tres niveles en los que nosotros medimos la diversidad, que es a nivel de ecosistemas, especies y a diversidad de genes. Estos parámetros es muy importante porque puede correlacionar con la adecuación. Esto quiere decir que las especies tienen alta tasa de sobrevivir y de reproducirse y que posiblemente están adaptadas al medio. Y en cambio climático, lo que muchos decimos es que aquellas especies que estén mayormente adaptadas son las que posiblemente sobrevivan. Sin embargo, la adaptación creo que es algo que no hemos medido del todo dentro de la biología, ¿no? Otro tema que hemos visto, y digo, lo vimos ahorita, a lo mejor los que fueron a la magistral, que con el trabajo del doctor Luis Seguiar, que habló sobre la diversidad genética del agave de todas las especies. Y algo bonito de su trabajo es que ha vendido la diversidad de todos los agaves, en el cual ha entendido que cada una de las especies tiene una diversidad distinta y el que salió que tenía menor diversidad pues era el agave tequilero, porque sabemos que una de las formas en que se cosecha es de forma, más bien que se reproduce en forma clonal, y eso es algo que es un foco rojo, por ejemplo, en el caso de estas plantas que son domesticadas. La pérdida de la diversidad puede ser por dos procesos, puede ser por la deriva genética y por la selección natural, y podemos medir otros procesos evolutivos muy importantes que son como el flujo genético, que es el que permite que esa pérdida de diversidad no se pierda, sino que esta continúe, ¿no? Entonces, algunos de los temas que se han abordado esta parte de la diversidad genética son áreas como genética de poblaciones, la genética genómica de la información, la filografía o la genética genómica del paisaje. Y para ello se utilizan diferentes marcadores moleculares. ¿Por qué diferentes? Porque cada uno de los marcadores moleculares tienen diferentes características que nos sirven para responder diferentes preguntas de los diferentes procesos evolutivos, ¿no? Entonces, mantener la diversidad genética de las especies es a través de este flujo genético entre las poblaciones para mantener esto que nosotros llamamos la conectividad funcional, ¿no? Entonces, ahorita uno de los temas más importantes es, por ejemplo, la fragmentación. Cómo la fragmentación puede limitar el flujo de los movimientos de los genes a través ya sea del ambiente o sea del paisaje, que es lo que se ha tratado de poder explicar y entender en diferentes paisajes a diferentes escalas. Y entonces lo que nosotros hemos hecho en colaboración con estudiantes y otros colaboradores es hacer estas revisiones bibliográficas acerca de la información genética que hay para nuestro país. Entonces, lo voy a abordar primeramente como filogeografía, que en realidad la filogeografía lo que quiere evaluar cuáles son los patrones o los linajes genéticos que hay a lo largo de la distribución de una especie, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con varias sorpresas, entre una de ellas, por ejemplo, que tenemos muchos vertebrados en México y solamente encontramos 63 estudios que estudian la biodiversidad, incluyendo a 4 grupos de vertebrados: los mamíferos, los reptiles, las aves y los anfibios, ¿no? Además, que los marcadores que nosotros que hemos estado utilizando a lo largo de este tiempo han sido distintos, de decir por qué no está tan bonito esto. Y bueno, algunos estudios de estos están combinados con microsatélites por sus características para entender qué es lo que está pasando. Ahora, la diversidad genética yo lo puedo ver de dos formas: entender los patrones a nivel regional, qué es lo que está pasando, cuántos linajes tenemos, y por qué es importante conocer cuántos linajes tenemos. Es porque si nosotros queremos hacer o pasar al siguiente paso de la conservación, a lo mejor hemos pensado en translocación y no podemos mover individuos de poblaciones que no sabemos cuál es el pool genético. Y algo que nos ayuda a entender cuáles son esos pools genéticos, pues a través de la filogeografía. Este es un trabajo en donde se estudió a la BOA a lo largo de toda la distribución hasta Sudamérica y evaluado por dos marcadores moleculares
¿Por qué con dos? Uno nos da a entender qué es lo que pasó en el pasado y otro nos da a entender qué es lo que ha pasado más recientemente, ¿no? Entonces, lo que pudimos encontrar aquí es que en el trabajo de la UAP es que hay diferentes clústeres genéticos. Por ejemplo, lo que encontraron ellos primero con marcadores que se llaman mitocondriales son al menos dos linajes muy importantes. Uno que es el Golfo y otro que es el Pacífico, pero no se detectan los demás grupos genéticos. Y el siguiente paso fue el siguiente marcador molecular, el cual nos detecta al menos 5 grupos genéticos para México, los que están reflectados en cada uno de los colores. Entonces, una de las propuestas en filografía es esto de unidades evolutivamente, los OTUS, y se me olvidó la definición, pero lo que estamos encontrando es esto que nos interesa, ¿no? Luego ellos lo que hicieron fue una correlación con la parte ambiental y lo que encontraron que al menos en el pasado hay un efecto diferencial entre el Golfo y el Pacífico. En el lado del Golfo, los clústeres genéticos están más asociados a la temperatura, si mal no recuerdo, y el Pacífico está asociado más a la precipitación. Esto quiere decir que hay diferentes condiciones ambientales para los diferentes grupos genéticos están teniendo diferentes efectos. Y luego, es muy interesante, porque eso es a un nivel regional, pero ¿qué pasa si nosotros nos bajamos de escala a un nivel, lo que nosotros le llamamos del paisaje, sin entrar en el concepto del paisaje geográfico, bla, bla? Pero en realidad es como yo, individuo, estoy percibiendo lo que está alrededor mío, no entendiéndolo de una manera evolutiva, sino de una manera más local. Y este es un trabajo que realizamos en Chamela, que a lo mejor muchos de aquí conocen Chamela, y verán que de la estación de Chamela hacia el río pues no son más de 3 kilómetros, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio donde pusimos estos sitios de muestreo, intentando entender si tenemos estructura, previo a un trabajo de la doctora Vázquez que realizó en una asociación ella diferenció con otros marcadores moleculares y si había una asociación entre las selvas bajas y medianas. Previo a esto, entonces, evaluamos otras características del paisaje y fue muy curioso porque en una escala tan pequeña, que son 3 kilómetros de manera lineal, nosotros encontramos 3 grupos genéticos, es decir, 3 linajes genéticos, que es sorprendente, ¿no? Posteriormente, lo que nosotros hicimos fue una correlación de cuáles podrían ser esas características ambientales o del paisaje que estarían influyendo en la división de estos 3 linajes genéticos, y el principal que encontramos fue el río que está hasta el final de la estación, sí está diferenciando lo que hay de las poblaciones de este río que se llama Luis Pitus, que sería este clúster genético con otro. Y encontramos otro muy chiquitito que está cercana a la estación de Chamela, y en realidad no entendemos si realmente son esos pequeños caminos o perturbación que estamos generando lo que está permitiendo que no se muevan y haya estructura genética. Bueno, entonces este es otro trabajo que es en el eje volcánico transversal, es de una estudiante de la doctora Vázquez también, y es muy interesante porque ellos hacen un estudio entre la Malinche, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y nuevamente una escala que no es tan local como lo que he encontrado. Lo que encontraron también son clústeres genéticos que están asociados principalmente al sustrato. Este es con es con una lagartija, seguro me acuerdo el nombre, y está asociada al sustrato y a la temperatura, pero a la temperatura que está circulando a nivel del aire, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos evaluar con la diversidad genética es este flujo genético. Lo más bonito es, por ejemplo, en este caso, cada una de las líneas que están aquí lo que representan es la direccionalidad de porcentaje de migrantes que está habiendo por generación, y eso nos permite ver cuál es la dirección a la que más están yendo migrantes, porque la migración, a pesar de que hay diferentes modelos, pues la migración de los individuos no va en la misma dirección debido a los elementos que hay en un espacio que es el paisaje. Bueno, entonces regresamos a esta revisión que nosotros hicimos, y lo que encontramos es que, o lo que queríamos hacer, primero entender los patrones, y ese es mi mensaje. El patrón regional
que nosotros estamos encontrando, por ejemplo, aquí, se cumple para diferentes vertebrados terrestres. O sea, no nada más es para esta serpiente, sino también lo he visto en murciélagos, también lo he visto en ratones. Entonces, eso es lo que nos ha servido todos estos años, poder encontrar estos patrones. El objetivo que nosotros teníamos de esta revisión y de entender estos patrones era ver toda esta disponibilidad de datos, que es uno de los objetivos del laboratorio, ¿no? Encontrar todos esos datos para poder dar un paso más y tener o realizar más análisis que nos permitan hacer propuestas de conservación. Y esta fue la idea. Cuando hicimos la revisión, porque lo que nosotros queríamos proponer era conectividad de cada una de estas especies que ya se tenían información genética, lo que nosotros encontramos pues fueron varias sorpresas. La primera es que, aunque la filogeografía es muy fuerte para entender los linajes de una especie, en realidad en México, como no sabemos cuál es nuestra diversidad todavía, seguimos usándola como una herramienta para saber si es una especie o no. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que cuando nosotros hacemos la evaluación de los análisis, no es lo mismo hacerlo a nivel sistemática, porque es suficiente 1, 2, 3 individuos, que hacerlo a nivel de linajes, porque a nivel de linajes necesitamos más de 5 individuos. Otra de las cosas es que los marcadores moleculares no son los mismos que tenemos, entonces si nosotros quisiéramos retomar esos datos para hacer otros análisis, pues no pueden ser comparables, ¿no? Lo mismo hicimos para los microsatélites, hacer una revisión, porque entonces también queríamos hacerlo a escala local, evaluar la conectividad, y lo que nos encontramos, aquí fueron 70 artículos revisados con diferentes enfoques para diferentes vertebrados, y algo es que los datos ni de las coordenadas están presentes. Entonces, si nosotros quisiéramos también volver a reanalizar, hacer comparaciones, no va a ser posible, ¿no? ¿Y por qué es esto? El mensaje, por ejemplo, es que si nosotros tuviéramos esos linajes genéticos a nivel regional, lo que nosotros podríamos es hacer o evaluar, este es un trabajo que hicimos con Edith Calixto, entonces lo que nosotros podríamos es ver cómo a cada uno de los linajes el cambio climático le va a afectar. Teniendo estos datos que tenemos, no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, con este ejemplo nosotros demostramos que también encontramos, vean, es el mismo patrón, un linaje genético en el norte, es para este ratón, este linaje, el linaje mesoamericano que para muchos se presenta, y la isla de Cozumel está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos en este trabajo bajo cambio climático es que el linaje del norte, del Pacífico, es el que pareciera ser que más le va a afectar el cambio climático, ¿no? En el caso de los microsatélites, las bases de datos no están disponibles. Entonces, eso es muy alarmante, porque mi pregunta o mi mensaje es tenemos que comenzar de cero para hacer estos análisis de diversidad genética, porque si no están los datos disponibles no podemos hacer comparaciones. Entonces mi mensaje es, creo que tenemos que estandarizar para partir. Yo creo que otro problema que se ha presentado es que vino el boom de la genómica, y entonces pensamos en genómica y pensamos en millones de pesos, ¿no? Y entonces pensamos que a lo mejor no lo podemos realizar. En realidad, dependiendo del tipo de marcador, sí te da diferente respuesta, pero cada uno de los marcadores moleculares, o sea, que no tengamos miedo a usar nuevamente microsatélites secuencia para que lo hagamos comparable para nuestro país. Si queremos ver cosas más de adaptación local, sí tendríamos que recurrir a los genomas, pero ya hay estrategias. Y entonces yo lo que he visto en los últimos años, después del 2018 más o menos, del 2016, es que muchos nos detuvimos de hacer cosas genéticas, y obviamente fue por presupuesto, ¿no? Bueno, la idea de esto, de hacer toda esta revisión, lo que nosotros queríamos hacer es porque podemos hacer análisis de conectividad tanto estructural como funcional. La mejor o la ideal sería la funcional, pero basada en estos datos no podemos. Este es un ejemplo que hicimos con esta salamandra, donde nosotros evaluamos la conectividad en diferentes tiempos, en el presente y en el futuro, para evaluar en qué áreas nosotros vamos a perder. Esta fue la conectividad funcional que sí pudimos evaluar, porque sí habían, por ejemplo, los datos, ¿no? Y lo que encontramos nosotros fue que si nosotros hacemos un zoom de esta conectividad, podemos detectar en escala, lo más rojo significa que va a haber mayor conectividad, y al futuro significa lo que va a haber menor conectividad. Y lo que nosotros encontramos, o podemos nosotros
verlo espacialmente es que podemos perder áreas muy específicas que nos ayudarían a hacer las propuestas de conservación. Pues bueno, estas son mis conclusiones. Todas las especies iban a responder de distinta forma. La conectividad estructural, independientemente de que no haya los datos genéticos, es un buen estimador. La diversidad genética sí es interesante porque además nos ayuda a entender la endogamia, y la conectividad basada en estos datos nos podría ayudar a la conservación. Y pues gracias a todos los que han colaborado.